seguidores dignos de ser seguidos. A través de los siglos, Dios ha levantado una multitud de hombres piadosos, a quienes ha usado poderosamente en momentos cruciales de la historia de la Iglesia. Estos hombres valientes han provenido de todo tipo de ámbitos sociales, desde los salones lujosos de las escuelas de la élite hasta los almacenes polvorientos de tiendas de comerciantes. Han salido de todos los rincones del mundo, desde avenidas altamente visibles en ciudades muy pobladas hasta pequeñas aldeas en lugares remotos. No obstante, a pesar de tales diferencias, estas figuras centrales, estos trofeos de la gracia de Dios, han tenido mucho en común. Ciertamente, cada uno de estos hombres poseía una fe inamovible en Dios y en Cristo. Pero hay más que decir. Cada uno poseía convicciones profundas de las verdades que exaltan a Dios, conocidas como las doctrinas de la gracia. Aunque diferían en asuntos teológicos secundarios, se mantuvieron codo con la defensa de las doctrinas que magnifican la gracia soberana de Dios en sus propósitos salvíficos en el mundo. Cada uno mantuvo en alto la verdad fundamental de que la salvación es del Señor. Salmos, capítulo 3, versículo 8, y Jonás, capítulo 2, versículo 9. ¿Cómo fueron afectadas sus vidas por las doctrinas de la gracia? Lejos de paralizarlos, estas doctrinas inflamaron sus corazones con un temor reverente hacia Dios y humillaron sus almas ante su trono. Además, las verdades de la gracia soberana animaron a estos hombres a promover la causa de Cristo en la tierra. Este hecho no debería sorprendernos, pues la historia revela que aquellos que abrazan estas verdades reciben junto con ellas una confianza extraordinaria en su Dios. Al tener una visión engrandecida de Él, se levantaron y pusieron manos a la obra, logrando grandes cosas y dejando un ejemplo piadoso para las próximas generaciones. La experiencia de las doctrinas de la gracia renovaba sus almas y les capacitaba para servir a Dios cuando Él les llamaba a hacerlo. El propósito de la serie, Un gran legado de héroes de la fe, es destacar figuras clave de este ejército de hombres que proclamaban la gracia soberana. Es explorar la manera en que estas figuras usaron sus dones y habilidades dados por Dios para la expansión del reino de los cielos. La fidelidad que ellos tenían y compromiso con Cristo es lo que hace que sus ejemplos sean dignos de imitar hoy en día. Este volumen trata del famoso reformador alemán Martín Lutero. En un momento en que la Iglesia tenía una enorme necesidad de escuchar la verdad, la voz de Lutero resonó con santa valentía por toda Europa. En medio del declive doctrinal de aquel entonces, Lutero habló con valor, declarando una lealtad inconmovible a la Escritura y a nada más. Confrontó con valentía y audacia a la Iglesia de Roma por alejarse del verdadero evangelio de la salvación. Su extraordinario compromiso con la verdad bíblica se convirtió en la fuerza impulsadora detrás de la reforma. A medida que el Señor fortalecía a Lutero, su púlpito llegó a convertirse en uno de los altavoces más potentes de toda la historia para su palabra. Por todo esto, Lutero sigue siendo relevante y digno de ser presentado en esta serie. Oro para que el Señor use este libro para animarte y fortalecerte grandemente, para que, al igual que Lutero, dejes una marca indeleble en este mundo para Dios.
que a través del carácter de este héroe de la fe seas fortalecido para caminar por tu llamado de un modo digno, que seas lleno de la Escritura y que ella te haga perseverar en tu ministerio para Él. El llamado a una nueva reforma. El 31 de octubre de 1517 es una fecha fundamental en la historia de la Iglesia, una en la que el curso de los acontecimientos humanos en la civilización occidental cambió drásticamente. Aquel día, Martín Lutero, un profesor de Biblia de la Universidad de Wittenberg, relativamente desconocido, clavó sus 95 tesis en la puerta principal de la iglesia del castillo en Wittenberg, Alemania. Este antiguo monje agustiniano protestaba contra los abusos de la venta de indulgencias por parte del pecado. En aquel día, nadie se imaginaría la tormenta que Lutero estaba a punto de desatar. Este acto valiente resultó ser el disparo que se escuchó en todo el mundo, el cual detonó la Reforma Protestante. El historiador de la Iglesia Philip Schaff ha dicho que después del inicio del cristianismo, la Reforma Protestante fue el evento más grandioso de la historia. Fue un movimiento sin precedentes, una época trascendental que cambió la historia cuando la mano invisible de Dios impactó no solo a personas y a iglesias, sino a naciones y culturas. La Reforma fue una serie de sucesos estratégicos que involucraron a muchas personas en muchos lugares. En esencia, fue un intento de volver a colocar a la Iglesia bajo la autoridad exclusiva de la Escritura y restaurar así la pureza del Evangelio. Cuando nació este movimiento épico, Lutero se convirtió en su figura principal y su fuerza impulsadora. Con el fin de restaurar la palabra de Dios a la vida de la Iglesia, Lutero usó los medios legítimos para dar a conocer las verdades de la Escritura. Entre sus estrategias, contó con la escritura de libros, tratados, panfletos y cartas, y también con clases en las aulas, y discusiones acaloradas en iglesias y universidades. Pero su principal medio para producir una reforma fue el púlpito, tal como señala el doctor Martin Johnson. Lutero fue, primeramente, un gran predicador. El hecho de que la predicación de Lutero haya jugado un papel tan importante en el establecimiento de la Reforma no debería sorprendernos. El avivamiento de la verdadera predicación siempre ha dado lugar a estos grandes movimientos en la historia de la Iglesia. Y, desde luego, cuando llegan la Reforma y el avivamiento, ambos siempre han conducido a periodos grandiosos, caracterizados por las mejores predicaciones que la Iglesia jamás haya conocido. Y este fue el caso del púlpito del siglo XVI durante el movimiento protestante. En el libro A History of Preaching, Historia de la Predicación, Dargan afirma que la Reforma fue propulsada principalmente por la predicación de la palabra de Dios. Se había levantado un ejército de predicadores en medio de una Europa adormecida. Los reformadores despertaron al continente y a las islas británicas y restauraron la primacía de la predicación de la palabra. Dargan escribe: los grandes eventos y logros de aquella poderosa revolución fueron, en gran medida, el resultado del trabajo de predicadores y predicaciones, pues fue por la palabra de Dios, mediante el ministerio de hombres serios que le creyeron, la amaron y la enseñaron, que la mejor y más perdurable labor de la Reforma fue realizada.
Y, por otra parte, los eventos y principios del movimiento influyeron poderosamente sobre la predicación misma, dándole un nuevo espíritu, un nuevo poder y unas nuevas formas, de manera que podríamos resumir que la relación entre la reforma y la predicación es una dependencia, apoyo y dirección mutuos. John Broadus, un profesor reconocido del siglo XIX, identifica 4 marcas distintivas de la Reforma. Cada una de ellas es crucial para comprender a Lutero y al movimiento protestante. Número 1. La Reforma fue un avivamiento de la predicación. Broadus señala que durante la Edad Media, los predicadores eran la excepción a la regla. La Iglesia católico-romana había subyugado el púlpito a un rol secundario y periférico. En su lugar estaban la misa, los rituales y las ceremonias. Pero la Reforma, escribe Broadus, estuvo marcada por una gran explosión de la predicación, la cual no se había visto desde los primeros siglos del cristianismo. Todos los reformadores eran predicadores, no solo autores y catedráticos. Estos hombres valientes restauraron el púlpito como el principal medio de gracia de la Iglesia. Tal como explica Dargan, entre los reformadores, la predicación retoma el lugar que le corresponde en la adoración. La exposición de la Escritura se convierte en lo principal, la predicación se vuelve más prominente en la adoración de lo que había sido quizás desde el siglo IV. El historiador de la Reforma, Harold Green, reafirma esta perspectiva al escribir: la Reforma protestante no habría sido posible sin el sermón. Es casi imposible sobreestimar el rol del sermón en hacer de la Reforma un movimiento masivo. Roland Bayton, un estudioso de Lutero, también concuerda. La Reforma le dio centralidad al sermón. El púlpito era más elevado que el altar. Como observó Lloyd Jones, en todo gran movimiento de Dios, la predicación es central. La Reforma protestante no fue la excepción. Número 2. La Reforma fue un avivamiento de la predicación bíblica. Broadus señala que el movimiento protestante no trajo de vuelta la predicación en sí misma, sino cierto tipo de predicación, la predicación bíblica, es decir, la predicación expositiva. Él escribe: en lugar de largas y a veces fabulosas historias de santos y de mártires o relatos de milagros, en lugar de pasajes de Aristóteles y de Séneca, en lugar de las refinadas sutilezas de los intelectuales, estos hombres predicaron la Biblia. El enfoque no era lo que decía el Papa ni los padres que, por muy respetados que fueran, no eran la autoridad decisiva. El enfoque era la Biblia. Una vez más, el púlpito reinó en la Iglesia por la predicación de la palabra de Dios. Broadus explica que en el siglo XVI, la gran tarea del predicador era exponer las enseñanzas doctrinales y morales de la palabra de Dios. Todo lo demás que el predicador hiciera era secundario. Este nuevo énfasis dio lugar a un estudio más profundo de la Biblia. Este autor escribe: los predicadores que estudiaban griego y hebreo explicaban cuidadosamente al pueblo las enseñanzas conectadas entre los diferentes pasajes y los diferentes libros, dándoles una exégesis mucho más estricta y razonable de la que había sido común desde los días de Crisóstomo. Dargan añade:
La gloria de la predicación de la Reforma fue su uso de la Escritura. En las manos de los reformadores, la palabra de Dios una vez más dominaba el púlpito, como la autoridad suprema en asuntos de fe y práctica. Número 3. La Reforma fue un avivamiento de la predicación controversial. Broadus explica que siempre que los reformadores predicaban la Biblia, la controversia era inevitable. No solo sostuvieron solo la Escritura, sino también toda la Escritura. Creían que toda verdad debía ser predicada desde el púlpito. Todo texto difícil debía ser explicado. Todo pecado debía ser expuesto. Después de siglos de apostasía, de repente se predicaba todo el consejo de Dios, lo que inevitablemente trajo conflicto a una iglesia adormecida. Broadus dice acertadamente: donde haya una fe viva en la verdad conviviendo con errores desastrosos y prácticas equivocadas, la controversia religiosa ha de ser inevitable. La predicación de los reformadores interrumpió el orden establecido en aquellos días. Asuntos cruciales fueron confrontados. Vacas sagradas fueron asesinadas. Esta no fue una tarea sencilla, señala Dargan. El conflicto severo que los reformadores tuvieron que combatir exigía capacidades y formación de alto nivel. La tarea del protestantismo no era fácil. Sin embargo, los errores teológicos que tuvieron que enfrentar sirvieron para acelerar la expansión y la veracidad de la predicación de los reformadores. Por tanto, su predicación fue en gran medida polémica y doctrinal. Los reformadores empuñaron la palabra de Dios como una espada aguda de 2 filos que derribaba y traía muerte, pero que también edificaba y daba vida. Número 4. La Reforma fue un avivamiento de la predicación de las doctrinas de la gracia. Broadus señala finalmente que la predicación bíblica de la Reforma elevó las verdades de la soberanía de Dios en la salvación. La doctrina de la soberanía divina en la salvación humana fue proclamada liberalmente por todos los reformadores. La predicación bíblica profunda siempre expone las doctrinas de la gracia, porque éstas se enseñan reiteradamente en toda la Escritura. Un regreso a la predicación bíblica implica un regreso a la predicación de la soberanía divina en la salvación del ser humano. Ambas están inseparablemente unidas. Broadus añade: el protestantismo nació de las doctrinas de la gracia, y al proclamarlas, la predicación de la Reforma alcanzó su más alto y verdadero poder. En el movimiento protestante, la predicación bíblica le devolvió su lugar prominente a la gracia soberana. La sublime enseñanza de la autoridad suprema de Dios en la gracia soberana sacudió a toda Europa y a muchos otros lugares y sirvió como plataforma de lanzamiento para la causa protestante. Al enseñar estas doctrinas, los reformadores resucitaron la enseñanza central de la Escritura de que la salvación le pertenece totalmente al Señor. De hecho, estos valientes predicadores afirmaron que la Iglesia estaba compuesta por el número total de los escogidos de Dios, ni más ni menos. Martín Lutero fue el personaje más destacado de la Reforma. Este gran reformador alemán se convirtió en uno de los predicadores más grandes de este periodo tan extraordinario. Su púlpito resultó ser el primer latido fuerte del movimiento protestante, dándole así vida al cuerpo de Cristo. Lutero liberó la palabra de Dios en el continente europeo
con la fuerza de una tormenta eléctrica. Los truenos y los relámpagos de su exposición bíblica fueron poderosos durante la formación de este movimiento. El enfoque de este libro es la predicación bíblica y valiente de Lutero. Él fue uno de los individuos más osados al servicio de la Iglesia, y Dios lo usó con poder. Cuando estaba en el púlpito, nada lo detenía. Su valentía radicaba en su conocimiento de la Escritura y su confianza en ella, y era el producto de convicciones profundas que brotaban de la sana doctrina. Al ser un poderoso expositor de las Escrituras, dejó un rico legado de excelencia en la predicación. Por tanto, en estas páginas, nuestro propósito es analizar su vida y su ministerio en el púlpito. Específicamente, ¿por qué fue tan valiente en su predicación? ¿Y cómo se evidenció su valentía?